Son las 3 de la mañana. El cuarto está en silencio, pero tú no puedes dormir. Estás mirando el techo, contando grietas que ya sabes de memoria, y en algún rincón del pecho, ese lugar donde guardas las cosas que no le dices a nadie, hay una pregunta que llevas años callando. Una pregunta que a veces sale disfrazada de cansancio, a veces disfrazada de enojo, y otras veces sale en forma de lágrima que te atrapa desprevenido frente al espejo. La pregunta es esta: ¿ya es demasiado tarde para mí? Quiero que escuches lo que te voy a decir. No como predicación, no como consejo de alguien que nunca ha estado en el piso. Escúchalo como si Dios mismo te hubiera detenido en este momento exacto, en este video, en esta hora, con ese peso que traes en el alma para decirte algo que ningún ser humano se ha atrevido a decirte con esta claridad. Los 50 años no son el final de tu historia. Los 60 años no son el epitafio de tus sueños. Son quizás el primer capítulo real de la vida para la que fuiste creado. Pero antes de llegar ahí, necesito que te quedes conmigo, porque hay una mentira que el enemigo ha plantado en el corazón de hombres y mujeres de esta edad, una mentira que se disfraza de realismo, que se viste de madurez, que suena muy razonable, y esa mentira ha robado más destinos que cualquier adicción, que cualquier fracaso visible, que cualquier pecado conocido. Y esa mentira dice así: a tu edad, lo que no lograste ya no se puede lograr. ¿La has escuchado? No en voz alta, no de la boca de alguien. La escuchas cuando intentas orar y sientes que tus palabras chocan contra el techo. La escuchas cuando ves a alguien más joven avanzar en lo que tú soñaste. La escuchas cuando alguien con buena intención quizás te dice: ya descansa, ya viviste, ya deja que los jóvenes... Y en algún momento dejaste de resistir esa voz y empezaste a creerle. Y lo más peligroso no es que la creyeras. Lo más peligroso es que con el tiempo dejó de sonar como mentira. Empezó a sonar como sabiduría, como madurez, como el tipo de paz que da la resignación cuando ya llevas suficiente tiempo cargándola. Y hay personas que Dios tiene en su corazón, personas con un llamado que todavía no ha sido cumplido, que están viviendo una vida de segundo nivel, una vida reducida, una vida que cabe en un espacio mucho más pequeño del que Dios diseñó para ellas. Simplemente porque aprendieron a llamarle aceptación a lo que en realidad es rendición. Hay un hombre en la Biblia al que quiero presentarte, no lo voy a nombrar todavía porque quiero que lo conozcas despacio, que lo sientas antes de saber quién es. Era un hombre que había vivido una vida entera, que había enterrado sueños, que había visto puertas cerrarse, que había llegado a un punto donde el pasado era más grande que el futuro, o al menos eso sentía. Era un hombre que cargaba con el peso de los años, con la cicatriz de los errores, con la fatiga de haber esperado tanto, y Dios lo buscó exactamente ahí. No cuando estaba en su mejor momento, no cuando tenía fuerzas, no cuando todo estaba bien. Lo buscó en el desierto de su vejez, cuando él mismo ya no se esperaba nada. Era Abraham y tenía 75 años cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. 75 años. No 20, no 30, 75 años, cuando recibió la promesa más grande de la historia humana. Y quiero que te detengas en eso, no lo pases rápido, porque hay algo en ese versículo que casi siempre pasamos por alto cuando lo leemos. Dios no le dijo a Abraham: vete a la tierra que ya conoces. No le dijo: vete a un lugar seguro,
a uno que ya exploraste cuando eras joven. Le dijo: a la tierra que te mostraré, futura, desconocida, sin mapa, sin garantías visibles. Dios le pidió a un hombre de 75 años que dejara todo lo conocido para ir hacia algo que todavía no podía ver. Y Abraham fue, no porque fuera valiente en el sentido humano del término, sino porque aprendió algo que la mayoría de nosotros tardamos décadas en aprender, que la voz de Dios es más segura que el mapa más detallado del mundo. Y esa disposición de soltar lo conocido y caminar hacia lo no visto, es exactamente lo que Dios te está pidiendo hoy, no cuando estés listo, no cuando todo esté resuelto. Ahora, con la edad que tienes, con la historia que cargues, con las cicatrices y con los sueños y con el cansancio y con el fuego que todavía no se ha apagado del todo dentro de ti, porque la cultura en la que vivimos ha decidido que la juventud es el único momento de la gloria, que si no lo lograste antes de los 40, ya se te fue el tren, que el éxito tiene fecha de caducidad, que los sueños son para quienes tienen menos kilómetros encima. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Abraham empezó su mayor aventura cuando ya era un hombre de edad. Y no solo empezó, llegó. Ahora bien, necesito ser honesto contigo, porque este mensaje no viene a darte ánimo barato. No estoy aquí para decirte, tú puedes, como si fuera un afiche motivacional. Estoy aquí para hablarte de algo más profundo, más real, más costoso. Porque el verdadero problema no es la edad. El verdadero problema es lo que la edad ha ido acumulando por dentro. Piénsalo así. Imagina una vasija de barro, de esas que hacen los alfareros en los pueblos, a mano, con paciencia, que ha sido usada durante años. Ha cargado agua, ha cargado vino, ha cargado polvo, ha cargado el peso de muchas temporadas, y con el tiempo la vasija empieza a mostrar sus grietas, sus manchas, sus deformaciones, y hay quien mira esa vasija y dice, ya está inservible, tírala. Pero el alfarero, el que la hizo, el que conoce el barro mejor que nadie, la mira diferente, la toma en sus manos, la examina y dice, esta vasija tiene historia, esta vasija tiene profundidad, esta vasija puede contener más de lo que jamás ha contenido, solo necesita pasar de nuevo por mis manos. Y hay algo que el alfarero sabe que el observador casual no puede entender. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el barro que ya ha sido cocido una vez. Resiste el fuego de la segunda cocción de una manera diferente. No se deforma con la misma facilidad. No se rompe ante el mismo calor. El barro que ya pasó por el horno tiene una consistencia que el barro fresco no puede tener todavía. Y Dios lo sabe. Por eso no busca siempre barro fresco para sus obras más importantes. A veces busca el barro que ya pasó por fuego, el barro que sobrevivió lo que debería haberlo destruido. El barro que lleva marcas, sí, pero que también lleva temple. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Las grietas que sientes no son la prueba de que ya no sirves, son la prueba de que has vivido. Y Dios no descarta lo que ha vivido, Dios transforma lo que ha vivido. Pero aquí viene la parte que duele, y necesito que te quedes conmigo porque esto es lo que nadie te dice. La razón por la que muchos hombres y mujeres de 50, de 60 años no empiezan de nuevo, no es porque no tengan fuerzas, no es porque sea demasiado tarde.
es porque tienen miedo. Y ese miedo tiene un nombre que pocos se atreven a pronunciar. El miedo al fracaso en la última vuelta. ¿Me escuchas? Cuando eres joven y fracasas, hay tiempo de recuperarse. Hay margen de error. La sociedad te dice, estás aprendiendo. Pero cuando llegas a los 50 y fracasas, la voz interna y a veces la voz de quienes te rodean ya no dice, estás aprendiendo. Dice, ya lo sabíamos. Y ese terror, el terror al ya lo sabíamos, te paraliza, te vuelve conservador, te vuelve pequeño. Y empiezas a construir una vida que no es tu vida, sino el refugio más seguro que encontraste para no arriesgar. Y lo más triste no es que te hayas refugiado. Lo más triste es que con el tiempo ese refugio empieza a parecerse a una tumba porque tiene las paredes del confort, tiene el techo de la rutina, tiene la puerta del para qué. Y desde adentro, si estás suficientes años ahí dentro, puedes convencerte de que estás descansando cuando en realidad te estás apagando. Y Dios no te creó para apagarte, te creó para arder. Y aquí quiero que te veas en el espejo de la palabra. Porque hay un pasaje que me ha perseguido durante años, uno que la mayoría de las personas lee deprisa sin detenerse a sentir el peso de lo que contiene. Está en el libro de Eclesiastés 4:6 y dice, mejor es un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que hay personas que han llenado sus manos de trabajo, de logros, de títulos, de hijos, de años, de experiencia, y sin embargo el espíritu está afligido, cansado, vacío por dentro aunque lleno por fuera. Y llegan a los 50, a los 60 años y se preguntan ¿para qué fue todo esto? No porque hayan fallado, sino porque vivieron para las manos y se olvidaron del alma. Conozco esa sensación. Y si eres honesto contigo mismo, tú también la conoces. Es la sensación de haber corrido una carrera muy larga, de haber llegado a la meta, de voltear a ver el trofeo y sentir un vacío inexplicable, como si la meta no fuera lo que pensabas que era. Como si hubieras invertido décadas de energía en la dirección correcta, pero en la pista equivocada. Y eso no se resuelve con más logros, no se resuelve con más trabajo, no se resuelve con más ocupación. Se resuelve cuando vuelves al origen, cuando le preguntas al que te diseñó para qué te diseñó, cuando dejas de correr según el mapa de los demás y empiezas a caminar según la voz del Espíritu. Esa es la raíz del problema que quiero que veamos hoy. No es la edad. Es el alma agotada que lleva demasiado tiempo corriendo detrás de lo urgente y ha perdido el rastro de lo eterno. Y ahora el contrapeso. Ahora el otro lado del espejo. Porque si Eclesiastés nos muestra el diagnóstico, el alma afligida por haber vivido para las manos, entonces hay un versículo del Nuevo Testamento que nos da el tratamiento y es de los más sorprendentes de toda la Escritura. Está en 2 de Corintios 4:16 y dice algo que va a cambiar la manera en que ves tus años que vienen. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Escucha esto. El cuerpo envejece. La espalda duele más que antes. La vista ya no es la misma. El cabello cuenta sus propias historias. Eso es real.
No lo voy a romantizar. Pero dice la palabra que mientras el exterior se desgasta, el interior, el espíritu, el alma, la persona real que eres, se renueva. De día en día, no a veces, no cuando te portas bien, no si ayunas 3 semanas, de día en día. Y quiero que te detengas en esa palabra, renueva. En el griego original del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como renueva es anakainoo y significa hacer nuevo de nuevo. No reparar lo que estaba roto, no parchar lo que tenía grietas, hacer nuevo, completamente nuevo, como si empezara de cero, y lo hace de día en día. Eso significa que cada mañana que abres los ojos, cada amanecer, cada nuevo día, el Espíritu Santo tiene disponible para ti una dosis fresca de renovación interior. No tienes que esperar a que llegue una temporada especial, no tienes que ganártela. Está disponible hoy, ahora, para ti. La pregunta no es si está disponible, la pregunta es si la estás recibiendo. ¿Entiendes la paradoja? El mundo te dice que eres menos con cada año que pasa. Dios dice que eres más. El mundo mide tu valor por lo que tu cuerpo puede hacer. Dios mide tu valor por lo que tu espíritu puede contener. Y el espíritu no tiene arrugas. El espíritu no tiene artritis. El espíritu no tiene fecha de vencimiento. Pero quiero ir más profundo todavía, porque hay algo que los 50 y los 60 tienen que los 20 y los 30 no pueden tener. Y esto lo entiendo mejor mientras más tiempo llevo en esto. La gente joven tiene energía. La gente de edad tiene sabiduría. Y la energía sin sabiduría construye cosas que luego hay que derrumbar. Pero la sabiduría, aunque sea un poco de energía o con la energía que viene de lo alto, construye cosas que duran generaciones. Piénsalo de esta manera. Un árbol que creció en 20 años puede ser hermoso, puede ser alto, puede dar sombra, pero sus raíces todavía no han llegado a la profundidad que alcanzarán con el tiempo. Y cuando viene la tormenta de verdad, no el viento suave, ese árbol joven puede doblarse, puede quebrarse, puede ser arrancado de raíz, pero el árbol que lleva 50, 60, 100 años en la tierra, ese árbol tiene raíces que han atravesado capas de roca, que han encontrado el agua en el subsuelo donde los demás árboles no pueden llegar. Y cuando viene la tormenta, ese árbol no se arranca. Se dobla, sí, cruje, sí, pero sus raíces lo sostienen desde abajo de una manera que ninguna tormenta puede vencer. Tú eres ese árbol y tus raíces han llegado a una profundidad que todavía no has terminado de descubrir. Abraham no solo tuvo un hijo, tuvo una nación y la tuvo después de los 75. El apóstol Pablo escribió sus cartas más profundas, las que han cambiado la historia de la humanidad desde la cárcel, siendo un hombre mayor en los últimos años de su vida. Moisés guió a un pueblo entero al través del desierto después de los 80 años. ¿Por qué Dios usó a estos hombres en esa etapa? No a pesar de su edad, por su edad, porque ya habían pasado por suficiente para no creer que ellos solos podían, porque ya habían fracasado lo suficiente para no confiar en su propio brazo, porque ya tenían la humildad que solo dan los años.
Y esa humildad, esa capacidad de decir, Dios, tú, no yo, es el combustible más poderoso que existe para el trabajo del Espíritu Santo. Y ahora viene el giro. Ahora viene la parte que necesitas escuchar con el corazón abierto. Porque si has llegado hasta aquí en este mensaje, hay una razón. No es casualidad. No es el algoritmo. Hay algo en ti que sabe que todavía no has terminado. Hay algo que se niega a conformarse con la versión pequeña de tu vida. Y ese algo tiene nombre. Es la voz del Espíritu. Y esa voz no habla a los muertos, solo habla a quienes todavía pueden responder. Y quiero que entiendas algo sobre esa voz. La voz del Espíritu no grita, no compite, no se impone, pero tampoco se rinde. Hay personas que llevan 20 años ignorando esa voz, que la han tapado con el ruido de la vida, con la música, con el trabajo, con la preocupación, con todo lo que pone el mundo para que no la escuches. Y aún así, en noches como aquella de las 3 de la mañana, la voz sigue ahí, suave, persistente, amorosa. Todavía estoy aquí, todavía te tengo en mis planes, todavía no he terminado contigo. Eso es misericordia. Una misericordia que no caduca, una misericordia que no lleva registro de las veces que la rechazaste, una misericordia que simplemente sigue llamando. Quiero hablarte de la semilla de mostaza, no del árbol, de la semilla. Jesús dijo en Lucas 17:6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe en el huerto del Oriente Medio. Tan pequeña que cabe en la yema de un dedo. Tan pequeña que un soplo de viento la puede llevar. Y sin embargo Jesús no dice, si tuvierais fe como una montaña, no dice, si tuvierais fe como el mar, dice, como un grano de mostaza. Porque lo que importa no es el tamaño de la fe, lo que importa es en quién está puesta esa fe. Y hay algo más sobre la mostaza que Jesús conocía mejor que nadie. La mostaza no da su fruto en el primer año. No da su fruto en el segundo. La mostaza es una planta que tarda, que requiere paciencia, que mientras crece por debajo de la tierra invisible, silenciosa, aparentemente muerta, está desarrollando un sistema de raíces que nadie puede ver. Y cuando finalmente brota, no brota como una hierba delicada, brota como un árbol lo suficientemente grande para que las aves hagan nido en él. Y yo me pregunto cuántas personas se rindieron en el segundo año, cuando la mostaza todavía no había brotado. ¿Cuántas personas tiraron la semilla porque no vieron resultado a tiempo? ¿Y cuántas de esas semillas, si las hubieran esperado un poco más, si las hubieran regado un poco más, si las hubieran creído un poco más, se habrían convertido en árboles donde otros habrían encontrado refugio? Y tú que llevas 50, 60 años en esta tierra, que has visto temporadas de todo tipo, ya sabes que Dios es real, ya lo has probado, ya has cruzado por noches de las que solo Él te sacó. ¿Ya tienes cicatrices que son testimonios? Lo que tienes en este momento no es la fe débil de quien apenas está aprendiendo quién es Dios. Lo que tienes es la fe probada de quien ya sabe de lo que Él es capaz. Y eso que llevas dentro es más poderoso de lo que crees. Déjame darte una imagen que no voy a olvidar mientras viva. Cuando el árbol de olivo envejece
y el olivo puede vivir miles de años, no se vuelve inútil. Al contrario, mientras más viejo el olivo, más profundas sus raíces. Mientras más profundas las raíces, más rica la aceituna. Los olivares más antiguos de Israel, algunos de más de 2000 años, producen el aceite más puro, más denso, más precioso, no porque sean jóvenes, sino precisamente porque no lo son. Tú eres ese olivo. Tus raíces han llegado a profundidades que solo se alcanzan con el tiempo. Y el aceite que puedes producir ahora mismo, el fruto de tu vida, de tu fe, de tu amor, de tu testimonio, es más rico que cualquier cosa que hubieras podido dar a los 25. Pero necesito preguntarte algo, y quiero que lo sientas, no que lo pienses. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti que todavía no has sacado? ¿Hay un llamado que llevas años ignorando porque te parece irreal? ¿Hay un sueño que guardaste en una caja y esa caja está en el rincón más oscuro de tu corazón? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Hay personas a las que necesitas alcanzar, palabras que necesitas decir, cosas que necesitas hacer y las has estado posponiendo con el pretexto de que ya es tarde. El pretexto de la edad es la mentira favorita del enemigo para personas maduras. Porque funciona, porque suena lógico, porque nadie lo cuestiona. Si el enemigo te dice, no lo hagas porque eres un pecador, puedes pelear con eso. Puedes correr a la gracia, pero si el enemigo te dice, no lo hagas porque ya es muy tarde, te desarmas antes de pelear porque parece razonable, porque parece humilde incluso, y no lo es. Es rendición disfrazada de sabiduría. Quiero leerte algo que te va a sorprender. Está en el libro de Job. Job, el hombre que lo perdió todo. Job, el hombre que llegó al punto más bajo que un ser humano puede imaginar. Al final de su historia, después de todo el dolor, de toda la pérdida, de toda la oscuridad, hay un versículo que casi nadie cita. Job 42:12. Y dice, y bendijo Dios el final de Job más que el principio. El final, más que el principio, no dice que Job recuperó lo mismo que tenía. Dice que lo que vino después fue más, no igual. Más. Y esto no es un cuento de hadas, es una declaración del carácter de Dios. Dios no trabaja hacia atrás. Dios no existe para regresarte al punto donde estabas. Dios existe para llevarte a un punto al que nunca has llegado. Y ese punto para muchos de los que están escuchando esto hoy está adelante, no atrás. Adelante. Y quiero que te diga algo sobre Job que pocas veces se menciona. El libro de Job no es principalmente una historia sobre el sufrimiento. Es principalmente una historia sobre lo que le sucede al carácter de un hombre cuando el sufrimiento lo trabaja de adentro hacia afuera. Job antes de la prueba era un hombre recto, pero Job después de la prueba era un hombre diferente, no solo restaurado, transformado, profundizado, ensanchado. Era el mismo hombre, sí, pero con una capacidad para Dios que no tenía antes, una capacidad que solo se labra en el horno, y eso es lo que Dios ha estado haciendo contigo todos estos años. No castigándote, preparándote, ensanchando tu capacidad, profundizando tu dependencia, purificando tu fe para que en esta etapa que viene puedas cargar un peso de gloria que a los 20 años te hubiera aplastado. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo se empieza de nuevo cuando sientes que el mundo ya te puso en el casillero de los que ya vivieron? Déjame decirte lo primero, lo más importante.
lo que lo cambia todo. Primero, tienes que dejar de hablar de ti en pasado. Hay personas que en la conversación cotidiana ya se refieren a sí mismas como si fueran una historia terminada. Yo era bueno para esto. Yo hubiera podido. Si me hubieran dado la oportunidad en aquel tiempo, cuando empiezas a hablar de ti en pasado, tu alma te escucha. Y empieza a vivir en pasado. Jesús no dijo yo fui el camino, dijo yo soy el camino. Juan 14, 6, presente, vivo, activo, ahora. Y si Él es el camino hoy, no ayer, no mañana, entonces el camino está abierto hoy para ti. Hoy, las palabras que usas para describirte no son neutras, son decretos, son semillas que caen en el suelo de tu propia alma. Y el hombre o la mujer que dice, yo ya no puedo todos los días, eventualmente deja de intentarlo. No porque sea verdad, sino porque se lo creyó. Proverbios 18, 21 lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice en poder de la edad, no dice en poder de las circunstancias. Dice en poder de la lengua. Entonces, ¿qué estás sembrando en tu propia vida con las palabras que dices sobre ti mismo cada día? Segundo, tienes que identificar el peso que llevas que no te pertenece. Hay personas que llegan a los 50 y a los 60 cargando vergüenza por errores de hace 30 años, cargando resentimientos que se convirtieron en identidad, cargando expectativas de otros que nunca fueron las tuyas. Y toda esa carga que no es tuya, que no deberías llevar, te impide correr. La carta a los Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice caminemos, no dice avancemos despacito para no caer. Dice corramos. Y para correr hay que soltar. ¿Qué estás cargando que ya es tiempo de dejar ir? El fracaso de tu matrimonio es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que la herida de un hijo que se fue. La vergüenza de una decisión que tomaste y que cambió el curso de tu vida. La amargura contra alguien que te robó años de paz. Dios no te pide que finjas que eso no pasó. Dios te pide que lo deposites, que lo sueltes, que se lo entregues. Porque Él lleva siglos especializándose en transformar las cenizas en coronas de hermosura. Isaías 61:3. No metáfora, promesa. Y hay algo sobre soltar que necesito decirte, porque hay una trampa en la que caemos casi todos. Pensamos que soltar significa que lo que pasó no importa, que minimizamos el dolor, que le hacemos un favor al que nos lastimó. Y no es así. Soltar no es decir que no dolió. Soltar es decir que ya no voy a dejar que lo que dolió ayer me robe lo que Dios tiene para mañana. Es una decisión, no un sentimiento. Porque si esperamos a sentir ganas de soltar, nunca soltamos. Pero cuando decidimos soltar, cuando lo ponemos en las manos de Dios por un acto de voluntad, aunque todavía duela algo sobrenatural, ocurre, y con el tiempo, el peso que soltaste deja de pesar. Y lo que quedó en su lugar es espacio. Y Dios es muy bueno llenando espacios. Tercero, tienes que decidir que el resto de tus años van a tener propósito, no sobrevivencia. Propósito, hay una diferencia enorme entre vivir y existir. Existir es levantarse, cumplir la rutina, apagar el día, dormir y repetir.
Vivir es despertarse con la sensación de que hay algo para lo que eres necesario hoy. Algo que solo tú puedes dar. Una historia que solo tú puedes contar. Una vida que solo tú puedes tocar. Y ese propósito no lo inventa el ser humano, lo revela Dios. Por eso la oración, no el ritual, no la costumbre, sino la conversación real con Él, se vuelve el instrumento más urgente de esta etapa de tu vida. Porque hay algo que solo se revela en el silencio. Hay una frecuencia en la que Dios habla que el ruido del mundo no puede reproducir. Y vivimos en una época donde el silencio se ha vuelto casi imposible de tolerar. Abrimos el ojo por la mañana y ya hay un teléfono en la mano. Ya hay noticias, ya hay mensajes, ya hay voces de todos lados diciéndonos qué pensar, qué sentir, qué comprar, a qué tenerle miedo. Y en medio de todo ese ruido, la voz quieta y delicada del Espíritu, esa que Elías escuchó en el desierto, en Primera de Reyes 19, 12, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado, esa voz queda sepultada bajo la avalancha del día. Y sin esa voz navegamos sin brújula. Nos movemos, sí, pero no sabemos bien hacia dónde. El propósito que buscas para esta etapa de tu vida no está en el próximo seminario, no está en el próximo libro, está en el silencio de la mañana cuando le dices a Dios, habla, yo escucho, y entonces te quedas quieto y esperas y escuchas. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. No importa dónde estás escuchando esto. Si estás en el auto, en la cocina, acostado en la cama, caminando, quiero que por un momento cierres los ojos si puedes y repitas esto en silencio, desde adentro, como si fuera tu propio pensamiento. Señor, yo no tengo todo resuelto. No sé exactamente lo que viene, pero creo que todavía tienes algo para mí. Creo que mis mejores días en ti no han pasado. Suelta en mí todo lo que has guardado para esta etapa. Renueva mi fuerza. Dame ojos para ver lo que tú ves en mí. Ayúdame a soltar lo que cargo que no es mío. Y dame el valor para empezar, aunque me tiemble el paso. En el nombre de Jesús. Amén. Si eso resonó en ti, si mientras lo repetías sentiste algo moverse en el pecho, no lo descartes. Eso es el Espíritu respondiendo, eso es la promesa activándose. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no tiene condición de edad. No dice, pero los que esperan en el Señor y tienen menos de 40 años. No tiene asterisco. No tiene letra chica. Es para el que espera. Y tú en este momento estás esperando. Eso cuenta. Y quiero que notes algo en ese versículo que quizás nunca notaste. Dice que se remontarán con alas como las águilas. El águila es el único pájaro que no huye de la tormenta. Cuando se acerca la tormenta, todos los demás pájaros buscan refugio, se esconden, esperan a que pase, pero el águila hace exactamente lo contrario. El águila se eleva hacia la tormenta. Usa la corriente del viento tempestuoso para subir más alto de lo que podría subir en un día tranquilo. La tormenta que a otros los entierra, a ella la lanza. Y la palabra dice que los que esperan en el Señor van a tener alas como esas. Las tormentas que has vivido, los años difíciles, las pérdidas, los fracasos, las temporadas oscuras no vinieron a destruirte.
Vinieron a enseñarte a volar de una manera que el cielo despejado nunca pudo enseñarte. Hay una última cosa que quiero dejarte y es la que más me ha costado en la vida. La que he visto cambiar historias que parecían no tener vuelta. La que distingue al hombre o la mujer que realmente empieza de nuevo de los que solo hablan de empezar es la obediencia inmediata. No la obediencia cuando estés listo, no la obediencia cuando tengas todo planeado, no la obediencia cuando los hijos estén bien, cuando la situación económica mejore, cuando te sientas más fuerte, cuando los planetas se alineen. La obediencia ahora con lo que tienes. ¿Desde dónde estás? ¿Cómo estás? Porque Dios no necesita tus condiciones perfectas para hacer su obra perfecta en ti. Él tomó a un hombre de 75 años, a punto de quedarse sin descendencia, con una esposa estéril y un futuro que no pintaba para nada, y con eso construyó una nación que todavía existe hoy. Él tomó los 5 panes y los 2 peces de un muchacho que no tenía más que eso y alimentó a 5,000. Él tomó las cenizas de Pedro que lo había negado 3 veces y lo convirtió en el pilar de la iglesia primitiva. ¿Qué crees que puede hacer Dios con lo que tú tienes en tus manos hoy? No con lo que tenías antes, con lo que tienes hoy. Y te digo algo más. La obediencia inmediata no requiere que entiendas el plan completo. Abraham no tenía mapa. Moisés no tenía estrategia militar cuando metió su vara al Mar Rojo. Pedro no tenía salvavidas cuando puso el pie fuera de la barca. La fe que mueve montañas no es la fe que espera ver el camino completo antes de dar el primer paso. Es la fe que da el primer paso porque confía en aquel que ya conoce el camino completo. Y ese primer paso, aunque sea pequeño, aunque te tiemble la rodilla, aunque no estés seguro de a dónde lleva, ese primer paso es el que desata todo lo que Dios tiene guardado para ti. Quiero cerrar con una imagen que jamás voy a olvidar. Dicen que cuando el sol se pone en el horizonte en ese momento exacto entre el día y la noche, ese instante donde el cielo se incendia de naranja y rojo y púrpura, los científicos tienen un nombre para el color de esa luz. La llaman la hora dorada y dicen que esa luz en esos minutos es la más hermosa del día, la más cálida, la más rica, la que mejor revela el color verdadero de las cosas. No el mediodía con su sol feroz y despiadado, que aplana todo con su blancura, no la madrugada con su luz fría y todavía incierta. La tarde madura, la tarde que ya ha visto todo, que ya pasó por la tormenta del mediodía, que ya tiene la temperatura exacta para revelar lo que el ojo a plena luz no puede ver. Los fotógrafos lo saben, los pintores lo saben. La hora dorada no dura mucho. Son minutos, pero en esos minutos lo que se captura tiene una calidad que ninguna otra hora del día puede replicar. Los colores son más profundos, las sombras son más suaves, la textura de las cosas se revela de una manera que solo es posible en esa luz específica, en ese ángulo específico, en esa hora específica. Y yo creo con todo lo que soy que Dios diseñó esa hora como un recordatorio para quienes tienen 50, 60, 70 años, como si el cielo dijera cada atardecer, mira, esto es lo que eres, esto es lo que puedes revelar, esta es tu hora. Eso eres tú. En tus 50, en tus 60, estás en tu hora dorada, no en tu ocaso, en tu hora dorada.
Y Dios, que es el autor de todos los tiempos, que creó el amanecer y también creó el atardecer, que le dio propósito a cada hora del día, Dios tiene algo específico, algo único, algo que solo puede ocurrir en esta hora para ti. No lo desperdicies en la resignación. No lo desperdicies en el miedo. No lo desperdicies mirando hacia atrás lo que pudo haber sido, porque Dios no te llevó hasta aquí para que murieras a la vista de la tierra prometida. Te llevó hasta aquí para que la piséis. Tú, con estas manos, con estos años, con esta historia, con este corazón que todavía late, que todavía siente, que todavía puede amar, que todavía puede creer. Antes de que termines este video, quiero pedirte algo. Un solo paso. Hoy, no mañana, hoy. Puede ser escribir en un papel lo que Dios te ha puesto en el corazón y que llevas años sin hacer. Puede ser hacer esa llamada que has postergado. Puede ser hablar con alguien que necesita escuchar exactamente lo que tú has vivido, porque tu historia, con todas sus grietas, con todas sus temporadas, es el mapa que alguien más necesita para encontrar el camino. Solo eso. Porque el primer paso no tiene que ser enorme para que cambie todo. Tiene que ser real, tiene que ser tuyo, tiene que ser hoy. Y si llegaste hasta aquí, si estas palabras te encontraron donde más lo necesitabas, quiero que sepas que esto que sentiste hoy no es el techo de lo que Dios quiere darte. Es apenas el umbral. Es la primera habitación de una casa que tiene más profundidad de la que puedes imaginar desde donde estás parado. Hay más revelación esperándote. Hay más verdad que todavía no has escuchado. Hay más profundidad de la palabra que todavía puede transformar lo que en ti parece inamovible. Y cada vez que vuelvas a este espacio, Dios va a ser fiel. No porque seamos perfectos, sino porque Él lo es. Y lo que Él empieza, lo termina. Y lo que Él promete, lo cumple. Y lo que Él diseñó para ti antes de que nacieras, antes de que cometieras el primer error, antes de que perdieras la primera batalla, eso sigue en pie. Eso no caduca. Eso te está esperando. La última cosa que te digo y quiero que la lleves contigo, que la escribas si es necesario, que se la digas a alguien que la necesita. No estás en el final de tu historia. Estás en el capítulo donde Dios por fin tiene suficiente material para escribir la parte que va a dejar sin palabras a quienes te conocen. La parte que ellos van a contar cuando ya no estés. La parte que va a seguir cambiando vidas después de que tú ya no estés aquí para verlo. Empieza ahora con lo que tienes. ¿Desde dónde estás? Porque la hora dorada no espera a quien tiene miedo. La hora dorada pertenece a quien decide en medio del temblor, en medio de la duda, en medio de los años y las cicatrices y el cansancio decidir brillar. Quiero que te hagas una pregunta. No una pregunta fácil, una pregunta que duele un poco hacérsela porque en el fondo ya sabes la respuesta. ¿Cuánto tiempo llevas confiándole tu vida a la preocupación en lugar de confiársela a Dios? No te estoy hablando de semanas, te estoy hablando de años, de una costumbre tan antigua, tan integrada en tu manera de respirar, que ya ni la notas. La preocupación ya no es algo que te visita, ya es algo que vive contigo, que desayuna en tu mesa, que se sienta en el asiento del copiloto cuando manejas, que te acompaña hasta la ducha, hasta la cama, hasta los momentos en que se supone que deberías estar descansando. Y tú,
con toda tu fe, con todos tus años en el Señor, con todos los domingos y los ayunos y las oraciones, sigues cargando ese peso como si nadie te hubiera dicho jamás que hay alguien dispuesto a cargarlo por ti. Como si la promesa de Dios tuviera letra pequeña que excluye tu situación específica. Hoy vamos a hablar de eso. De esa brecha invisible entre lo que creemos con la cabeza y lo que vivimos con el alma, entre el Dios que confesamos los domingos y el Dios al que le entregamos de verdad, sin retener nada los lunes por la mañana, cuando el mundo se vuelve a poner pesado. Hay una imagen que cargué toda la semana mientras preparaba esto para ti. Imagínate a alguien que recibe un regalo envuelto con cuidado, con papel grueso, con un moño encima, se lo dan con amor y esa persona lo recibe, lo pone en una esquina de su cuarto y nunca lo abre. Pasan los días, pasan las semanas. El regalo está ahí, en la esquina, intacto, y la persona camina por su cuarto todos los días al lado de ese paquete, lo mira de reojo y sigue sintiéndose vacía. Sigue buscando afuera lo que ya tiene adentro, sigue rogando por lo que ya se le dio. Dios te dio la paz. Está en la esquina de tu vida, envuelta, esperando ser abierta, pero la preocupación te ha convencido de que no mereces abrirla, o de que no te va a alcanzar, o de que es para otros, para los que tienen más fe, para los que han sufrido menos. Y mientras tanto, el regalo de su paz lleva años esperando que tú decidas recibirlo de verdad. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a abrir el regalo. Permíteme llevarte a una historia. No es una historia del pasado. Es una historia que está pasando ahora mismo en miles de hogares mientras yo hablo y mientras tú escuchas. Es un martes en la mañana temprano, el tipo de mañana gris en que el sol todavía no decide si va a salir o no. Hay una mujer o un hombre, ponle el rostro que quieras, porque esto te lo estoy hablando a ti, sentada en la cocina con una taza de café que ya se enfrió. No está leyendo nada, no está viendo nada, está sentada con los ojos fijos en la nada, haciendo lo que lleva meses haciendo, calculando si el dinero alcanza, calculando si la relación tiene solución, calculando si la salud va a aguantar, calculando cuánto tiempo más puede seguir así antes de que algo se rompa del todo. ¿La conoces? ¿La has visto en tu espejo? Esa persona no es mala persona, no es una persona sin fe, es una persona agotada. Y hay un tipo de cansancio, y quiero que lo distingas del cansancio físico, del cansancio de trabajar mucho. Hay un tipo de cansancio que no viene de hacer demasiado, viene de cargar demasiado. Viene de llevar un peso que no fue diseñado para los hombros humanos. Un peso que tiene un destino diferente, los hombros de Dios. Y el problema real, el que nadie quiere nombrar, es que muchas veces nosotros no queremos soltar ese peso. Sí, escuchaste bien. No queremos soltarlo, porque ese peso, por horrible que sea, nos da la ilusión de control. Mientras yo me preocupo, siento que estoy haciendo algo. Mientras calculo y anticipo y planifico los peores escenarios, me siento activo, responsable, presente. Pero la verdad es que la preocupación no es control. La preocupación es la pantomima del control. Es el espejismo. Es creer que si le das suficientes vueltas al problema en tu cabeza, eventualmente vas a encontrar la salida que solo Dios puede abrir. Y aquí es donde quiero llevarte a algo que tal vez nunca has pensado de esta manera. Algo que el Espíritu Santo me mostró hace un tiempo y que desde entonces no puedo dejar de ver en cada historia bíblica, en cada conversación,
en cada alma que llega al final de sus fuerzas. La preocupación crónica no es solo un problema de nervios o de temperamento, es una declaración de fe al revés. Cuando me preocupo de manera constante, cuando vivo en el afán como si fuera mi estado natural, lo que estoy diciendo sin palabras, sin intención consciente, pero diciéndolo con cada día que pasa es esto: Dios, no creo que seas suficiente para esto. No creo que llegues a tiempo. No creo que este caso específico, esta situación específica, este nivel de desastre específico esté dentro de tu alcance. Y eso duele escucharlo, lo sé. No te lo digo para condenarte, te lo digo porque hasta que no vemos la raíz no podemos arrancarla. Y la raíz de la preocupación crónica no es la falta de voluntad ni la falta de esfuerzo. Es una herida en la imagen que tienes de Dios. Es que en algún punto de tu historia, en algún momento que quizás ni recuerdas bien, algo pasó, una promesa que no se cumplió como esperabas, una oración que parecía no ser respondida, una pérdida que llegó de todas formas a pesar de todo lo que creíste, y desde entonces hay una parte de ti que construyó un muro que dijo: hasta aquí le creo a Dios, más allá de esto me cuido solo. ¿Cuándo fue que construiste ese muro? Quiero llevarte al libro de Job, y quiero llevarte ahí de una manera que quizás no lo has visitado, porque la mayoría de nosotros conoce la historia de Job desde el resultado. Sabemos que al final Dios lo restauró. Sabemos que al final todo lo perdido fue devuelto multiplicado. Y eso es hermoso, eso es real. Pero lo que a veces saltamos, lo que nos apresuramos a pasar para llegar al final feliz, son los capítulos del medio. Los capítulos donde Job no sabe que hay un final feliz, donde Job no tiene acceso al capítulo 42, donde Job solo tiene lo que tiene cualquiera de nosotros en medio de la tormenta: el hoy. Solo el hoy oscuro, sin mapa, sin garantías visibles. Y en esos capítulos del medio, Job dice algo en el capítulo 3 que me sacudió la primera vez que lo leí despacio. Dice: perezca el día en que nací. Job, el hombre que la Biblia describe como íntegro y recto, el hombre que temía a Dios y se apartaba del mal, ese hombre llegó a un punto en que maldijo el día de su nacimiento, en que su dolor fue tan grande que prefería no haber existido. ¿Y sabes qué hizo Dios con eso? ¿Sabes cómo respondió el cielo ante esa declaración tan oscura? No lo fulminó, no lo abandonó, no dijo: después de lo que acabas de decir, ya no mereces mi ayuda. Esperó, estuvo presente en el silencio. Y cuando llegó el momento, cuando Job necesitó la voz de Dios, Dios habló desde el torbellino en el capítulo 38 y le hizo una pregunta que no era un insulto, sino una invitación. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? Esa pregunta no es arrogancia divina. Esa pregunta es la respuesta más misericordiosa que Dios pudo haber dado. Porque lo que Dios le está diciendo a Job y lo que te está diciendo a ti hoy es: tú no tienes que entender todo para que todo esté bajo mi control. Tu confusión no cancela mi orden. Tu oscuridad no apaga mi luz. Yo estaba haciendo cosas antes de que existieras y seguiré haciéndolas mucho después de que este problema tuyo ya no sea problema. Y Job cayó, no porque Dios lo aplastó con su poder, sino porque algo en esa voz, algo en ese encuentro cara a cara con la grandeza de Dios, le hizo más grande a Dios que al problema. Y cuando Dios se vuelve más grande que el problema, la preocupación pierde oxígeno. No desaparece de golpe, pero pierde su trono, pierde su autoridad sobre tu mente y tu corazón. Eso es lo que necesitas hoy.
No una solución inmediata, aunque Dios puede darla, sino un encuentro que cambie las proporciones. Que ponga tu problema del tamaño que realmente tiene frente a un Dios del tamaño que realmente tiene. Porque el problema con la preocupación es que agranda lo que miras. Es como un lente deformante. Cuando la preocupación opera en tu mente, el problema llena todo el campo visual. No ves nada más. No ves lo que Dios ya hizo. No ves lo que Dios está haciendo. No ves las salidas que ya están siendo preparadas. Solo ves el problema, enorme, ocupando todo el horizonte. Y en ese estado, confiar en Dios se siente imposible. No porque Dios no sea confiable, sino porque lo has perdido de vista. Ahora quiero llevarte al Nuevo Testamento. Y quiero que veas algo que pasa en Marcos capítulo 4, que cambia completamente la manera en que entendemos la fe y la preocupación. Los discípulos están en una barca, el mar de Galilea, que cualquiera que conoce la geografía del lugar sabe que puede cambiar de calma absoluta a tormenta violenta en cuestión de minutos. Y eso es exactamente lo que pasa. Se levanta una tormenta, no una tormenta pequeña, no un viento incómodo, una tormenta que llena la barca de agua, una tormenta que hace que pescadores experimentados, hombres que vivían del mar, que conocían ese lago desde niños, empiecen a tener miedo. Y Jesús está en la popa de la barca, dormido con una almohada, dormido mientras la barca se hunde. Y los discípulos lo despiertan, y noten cómo lo despiertan, porque esto es demasiado humano para no reconocerse en ello. Le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos perdamos? Marcos 4:38. ¿No te importa? Eso es lo que gritamos en nuestras tormentas. No siempre con esas palabras, no siempre en voz alta, pero eso es lo que el corazón asustado pregunta: Dios, ¿te importa? ¿Estás viendo esto? ¿Sabes lo que me está pasando? ¿Estás dormido? ¿Estás distraído? ¿Estás ocupado con alguien más importante? Y Jesús se levanta, reprende al viento, le dice al mar: calla, enmudece. Y viene la calma, una calma que el texto describe como por grande. No solo calma, calma por grande. Como si la naturaleza misma hubiera reconocido la voz de su creador y se hubiera puesto firme de inmediato. Pero luego, y aquí está lo que más me impacta de esta escena, Jesús no abraza a los discípulos y les dice: entiendo, qué susto tan grande, todo estuvo bien al final. No. Jesús les hace dos preguntas que todavía retumban en el aire 2000 años después. ¿Por qué estaban con tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Y yo he meditado en esas preguntas, y al principio me parecían duras. Me parecía que Jesús estaba siendo severo con sus discípulos en un momento de vulnerabilidad. Pero mientras más las medito, más entiendo que no son preguntas de reproche, son preguntas de revelación. Jesús les está señalando algo que ellos todavía no pueden ver. Yo estaba en la barca, estaba con ustedes desde el principio de la tormenta. No los abandoné mientras dormía. Mi presencia en la barca era suficiente garantía, pero ustedes nunca me lo preguntaron a mí, fueron directamente al miedo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? La tormenta llega. Y antes de voltear a ver si Jesús está en la barca, antes de consultar su presencia, antes de recordar que el mismo que calmó ese mar está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Antes de todo eso, ya fuimos directo al miedo. Ya encendimos el motor de la preocupación. Ya empezamos a correr los peores escenarios. Ya asumimos sin preguntar.
que esta vez Dios no va a llegar. Y la pregunta que Jesús hace a sus discípulos es la misma que te hace a ti hoy. ¿Cómo es que todavía no tienes fe? No como acusación, como invitación, como si estuviera diciendo, después de todo lo que hemos vivido juntos, después de todo lo que has visto, después de todas las veces que llegué cuando no había de otra, ¿todavía no me conoces suficiente para saber que esta tormenta tampoco te va a ganar? Y es aquí, justo aquí, donde el mensaje tiene que dar un giro, porque llevar a alguien al diagnóstico y dejarlo ahí sería cruel. Y hoy no vengo a diagnosticarte, vengo a acompañarte hacia la salida. Quiero hablarte de algo que sucede cuando alguien de verdad, de verdad, de verdad decide dejar de preocuparse y confiar en Dios. No como consigna, no como actitud positiva, sino como decisión espiritual profunda, costosa, valiente. Hay una imagen que me dio el Espíritu esta semana. Imagínate una casa en temporada de lluvias. Las paredes están húmedas, el techo tiene goteras, el piso tiene charcos. Y el dueño de la casa lleva meses poniendo cubetas, moviendo muebles, tapando las goteras con trapos, corriendo de un lado a otro tratando de controlar el daño. Agotado, empapado, sin dormir. Pero nunca, nunca se ha detenido a revisar la estructura de la casa. Nunca ha llamado a alguien que sepa de construcción para que le diga dónde está el problema de fondo. Solo sigue poniendo cubetas. Eso somos nosotros cuando gestionamos la preocupación sin llevarla a Dios. Ponemos cubetas. Desarrollamos estrategias de afrontamiento. Nos convencemos de que el nivel de agua baja un poquito y eso es suficiente. Pero el problema de fondo, la fisura en los cimientos, la grieta que deja entrar el agua, sigue intacto. La confianza en Dios no es otra cubeta. Es al arquitecto revisando la casa desde los cimientos. Es el creador del universo entrando a la estructura más íntima de tu vida y diciendo, esto lo construyeron sobre el miedo, vamos a construirlo de nuevo sobre mí. Y eso toma tiempo y a veces duele. Pero el resultado de una vida construida sobre la roca de la confianza en Dios, es una casa que cuando llega la lluvia, cuando llega el viento, cuando llega la inundación, no se cae. No porque el viento no sea real, no porque la lluvia no moje, sino porque los cimientos son más profundos que cualquier tormenta que llegue. Quiero leerte algo de Sofonías, y sé lo que estás pensando. Sofonías es uno de esos libros pequeños del Antiguo Testamento que casi nadie visita. Pero ahí, en el capítulo 3, versículo 17, hay una de las frases más desconcertantemente hermosas de toda la Escritura, una frase que cuando la encuentras por primera vez, tienes que leerla 2 veces porque no puedes creer que Dios sea así. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Deténme aquí, callará de amor. ¿Qué significa eso? Hay traducciones que lo rinden como en su amor guardará silencio o te amará en silencio. Y lo que el texto hebreo está diciendo es algo extraordinario. Hay momentos en que el amor de Dios por ti es tan profundo, tan pleno, tan desbordante, que no cabe en palabras, que Dios mismo se queda sin palabras ante lo que siente por ti. Como cuando amas tanto a alguien que no encuentras cómo decírselo, y te quedas mirándolo en silencio porque ese silencio dice más que cualquier oración. Así te mira Dios. No con impaciencia porque todavía no maduraste suficiente, no con decepción porque fallaste otra vez, no con indiferencia porque tienes problemas más pequeños que otros, con ese amor que calla
con esa mirada que te conoce completo, con todo tu miedo, con toda tu duda, con toda tu historia rota, y aún así, se regocija sobre ti con cánticos. Puedes recibirlo, puedes, aunque sea por un momento, bajar las defensas y recibir eso. Quiero hablarte de Pedro, pero no del Pedro que camina sobre el agua. Quiero hablarte del Pedro que se hunde, porque yo creo que en ese momento, en el momento exacto en que Pedro empieza a hundirse, está la clave de todo lo que hemos estado hablando hoy. Pedro sale de la barca. Eso ya es un acto de fe extraordinario. Nadie más salió. 11 personas que también vieron a Jesús, 11 personas que también lo conocían, y solo uno tuvo la audacia de decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es Pedro. Impulsivo, sí. Imperfecto, sí. Pero con una capacidad para lanzarse que la mayoría de nosotros envidia en secreto. Y camina. Mateo 14:29 dice: simplemente que bajó de la barca y caminó sobre el agua para ir a Jesús. Sin más drama que eso. Simplemente caminó. Pero entonces, y el texto dice, pero al ver el fuerte viento, Pedro voltea. Deja de ver a Jesús y empieza a ver la tormenta. Deja de ver la fuente y empieza a ver el peligro. Cambia el objeto de su enfoque. Y en el momento exacto en que su enfoque cambia, empieza a hundirse. Y Jesús no lo deja hundir. Jesús extiende la mano inmediatamente, dice el texto, inmediatamente, y lo sostiene. Y le dice algo que tiene más capas de las que parece. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No, hombre sin fe. Dijo por fe. Porque incluso la fe que duda, incluso la fe que tiembla, incluso la fe que empieza a hundirse, sigue siendo fe. Y esa fe pequeña, asustada, mojada, fue suficiente para que Jesús extendiera la mano. Eso es lo que necesitas saber hoy. Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, si tienes fe suficiente para estar aquí escuchando esto, para seguir buscando a Dios a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de las veces que sentiste que no llegaba esa fe, ¿es suficiente para que Jesús extienda la mano hacia ti ahora mismo? Y la pregunta que Jesús le hace a Pedro es la misma que te hace a ti. ¿Por qué dudaste? No como acusación, ya lo dijimos, como diagnóstico de amor. Porque Jesús sabe exactamente por qué dudaste. Sabe lo que pasó, sabe lo que te hicieron, sabe lo que perdiste, sabe las noches que lloraste sin que nadie lo supiera, sabe todo eso, y aún sabiéndolo te pregunta, ¿por qué dudaste? Porque quiere que tú también lo sepas, quiere que lo veas, quiere que identifiques ese momento preciso en que quitaste los ojos de Él y los pusiste en la tormenta. Porque ese momento de toma de conciencia, esa lucidez, es el primer paso de regreso. Ahora mismo, quiero que hagas algo conmigo, no en algún momento, no cuando termines de escuchar y tengas tiempo. Ahora, quiero que identifiques y si puedes, escríbela, ponle nombre la preocupación más grande que estás cargando en este momento, la más pesada, la que más espacio ocupa en tu mente, la que más energía consume. Nómbrala, sin eufemismos, sin frases piadosas que la disfracen. Nómbrala como lo que es: la deuda, la enfermedad, el hijo, el matrimonio, el trabajo, la soledad, el futuro incierto. Nómbrala. ¿La tienes? Ahora quiero que hagas algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un peso espiritual enorme. Quiero que tomes esa preocupación, la que acabas de nombrar, y en lugar de seguir dándole vueltas, en lugar de seguir buscando soluciones dentro de tu cabeza limitada, quiero que se la entregues a Dios. No como figura retórica, como
acto de voluntad real, como cuando alguien te quita de las manos algo que llevas cargando demasiado tiempo y tus manos por fin quedan libres. Ese es el acto, esa es la decisión. Primera Pedro 5:7 no dice, considera la posibilidad de entregarle tus cargas a Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no la que ya está resuelta, no la fácil, toda, la que da miedo soltar, la que sientes que si no la controlas tú, nadie la va a controlar. Toda esa también, ¿qué debes dejar de hacer hoy? Dejar de ensayar los peores escenarios, dejar de revisar el problema cada 5 minutos como si mirarlo más veces fuera a cambiar algo, dejar de llevarle el problema a todo el mundo antes de llevárselo a Dios, dejar de medir la fidelidad de Dios con el reloj de tu urgencia. Dios no está atrasado, Dios opera en otro tiempo, un tiempo que desde aquí parece lento, pero desde la eternidad es exacto. ¿Qué debes empezar a hacer hoy? Empezar cada mañana con una declaración antes de que el día te llene los oídos con su ruido. Antes del teléfono, antes de las noticias, antes del inventario de todo lo que está mal, 10 segundos. 10 segundos de poner la mano sobre el pecho y decir, Señor, tú tienes esto. Yo no lo tengo que resolver hoy. Tú lo tienes. Eso es todo. 10 segundos que pueden cambiar la atmósfera de todo tu día. Y hay una promesa que quiero que reclames hoy. Isaías 26, versículo 3. Esta es una de esas citas que el oyente promedio no espera, que no está en los versículos de moda, que no aparece en los posts de las redes sociales, pero que lleva en su interior una profundidad que pocas citas de la Biblia igualan. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz, shalom en el original hebreo, y shalom no es simplemente la ausencia de conflicto, shalom es plenitud, es integridad total, es la condición de algo que está completo, que no le falta nada, que está exactamente como fue diseñado para estar. Dios no prometió quitarte los problemas para darte paz. Prometió darte paz en medio de los problemas. Una paz que no depende de las circunstancias, porque no viene de las circunstancias, viene de Él. Y viene para aquel cuyo pensamiento, atención, cuyo pensamiento por en Él persevera. No el pensamiento que lo busca cuando no hay de otra, el pensamiento que lo mantiene en el centro, que lo consulta primero, que le da el primer lugar del día y de la mente. Esa paz es tuya hoy. No hay condición económica, no hay historial de pecado, no hay circunstancia tan caótica que excluya a alguien de esa promesa. La condición es una: mantener el pensamiento en Él. Elegir una y otra vez, aun cuando el miedo llame a la puerta, aun cuando la preocupación quiera recuperar su trono, elegir poner los ojos en Él. Déjame decirte algo que llevo mucho tiempo guardando para el momento correcto. Hay una diferencia entre rendirse y entregarse. Rendirse es derrota, es tirar la toalla, cerrar los ojos, decir ya no puedo, que pase lo que tenga que pasar. Rendirse viene del miedo y va hacia el vacío. Entregarse es lo opuesto. Entregarse es un acto de poder, es decir, tengo opciones, podría seguir cargando esto, podría seguir controlando, podría seguir en la ilusión de que depende de mí, pero elijo poner esto en manos más capaces que las mías. Entregarse viene de la fe y va hacia Dios. La gente que más paz irradia no es la que tiene menos problemas. Es la que aprendió a entregarse, la que llegó al punto de decir, Señor, yo ya no sé qué hacer con esto, pero tú sí.
Y en ese momento de entrega genuina, no de resignación, sino de confianza activa, algo en el espíritu se asienta, algo que estaba tenso se afloja. No porque el problema desapareció, sino porque ya no lo estás cargando solo. Y cargar algo con Dios es completamente diferente a cargarlo sin Él. Aunque el peso sea el mismo, la distribución es distinta. Y esa diferencia es la que te permite caminar. Quiero orar contigo ahora. No al final, no como protocolo de cierre. Ahora, en el corazón del mensaje, porque la oración no es el fin de la conversación con Dios, es el principio. Pon una mano sobre tu corazón, siente cómo late. Ese latido es un regalo, ese latido es Dios diciéndote, todavía no termino contigo, todavía hay historia que escribir, todavía hay promesas que cumplir. Y desde ese latido repite conmigo, Señor, hoy vengo sin pretextos y sin máscaras. Traigo todo lo que me pesa, todo lo que me asusta, todo lo que no entiendo. Te lo entrego no porque tenga suficiente fe, sino porque tú eres suficientemente fiel para recibirlo. Guarda mi mente, guarda mi corazón, dame tu paz, no la paz del mundo que depende de que todo salga bien, tu paz, la que sobrepasa el entendimiento, la que permanece cuando todo tiembla. Confío en ti hoy. Elijo confiar en ti hoy. Amén. Hay algo que pasa después de una oración así. No siempre lo sientes inmediatamente. A veces la paz llega como un amanecer, despacio, sin que notes exactamente cuándo se hizo de día. Pero llega. Llega para el que espera, para el que, después de orar, no regresa de inmediato a la preocupación, sino que se queda un momento más en el umbral de la presencia de Dios. Para el que decide que la última palabra del día no va a ser el miedo, sino la fe. Romanos 15:13. Escucha esto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza. Así se llama a sí mismo aquí. No el Dios de la comodidad, no el Dios del éxito fácil, el Dios de la esperanza. El especialista en encender luz donde ya nadie esperaba luz. El experto en devolver razones para seguir donde el mundo dijo que ya no había ninguna. El que llena de gozo y paz, no al que ya llegó a la cima, sino al que está en el proceso de por creer, en el camino, en la tormenta, en la incertidumbre. Ahí es donde Dios actúa. Quiero terminar con algo que creo que es lo más importante que te puedo dejar hoy. No una técnica, no una lista de pasos, algo más profundo. Dios no te está pidiendo que entiendas el plan. ¿Te está pidiendo que confíes en el planificador? Hay una diferencia enorme entre los dos. Entender el plan requiere información que todavía no tienes. Requiere perspectiva que desde aquí es imposible tener. Requiere ver el final desde el principio, y eso no es capacidad humana. Pero confiar en el planificador, confiar en que el que diseñó el universo con tanta precisión que los planetas no se caen, el que diseñó el cuerpo humano con tanta complejidad que la ciencia lleva siglos sin terminarlo de descifrar, confiar en que ese mismo Dios tiene un plan para tu vida que también está siendo ejecutado con precisión, eso sí está al alcance de la fe. Eso sí puedes decidirlo hoy. Hebreos 11:1 define la fe de una manera que siempre me detiene. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera
no esperanza vaga, certeza. La misma palabra que usarías para describir algo que ya tienes en la mano, aplicada a algo que todavía no puedes ver. Eso es fe. Actuar como si lo prometido ya fuera real. Vivir como alguien a quien Dios ya respondió, aunque todavía no puedas ver la respuesta con los ojos físicos. Y quiero que salgas de aquí con eso. Quiero que cuando este mensaje termine no salgas igual que entraste. Quiero que salgas con algo resuelto adentro, aunque nada haya cambiado afuera todavía. Quiero que salgas con una convicción que nadie te pueda quitar, que Dios está en tu historia, que no se retiró, que no te olvidó, que el silencio que a veces sientes no es ausencia, sino preparación. Que el retraso que percibes no es abandono, sino cuidado. Que el camino que no entiendes está siendo trazado por manos que saben exactamente a dónde te llevan. Deja de preocuparte, no porque sea fácil, no porque el problema no sea real, sino porque hay alguien más grande que el problema que lleva tu nombre tatuado en su corazón y que no duerme, que no se cansa, que no pierde el hilo de tu historia ni un solo segundo. Confía en Dios, no como recurso de emergencia, como manera de vivir, como postura permanente del alma, como la decisión más valiente y más revolucionaria que puedes tomar en este momento exacto de tu vida. Hay más. Lo que Dios tiene para ti no termina aquí. Esto que recibiste hoy es solo una puerta. Del otro lado de esa puerta hay revelación que todavía no has visto, promesas que todavía no has reclamado, encuentros con la palabra que van a sacudir tu vida de maneras que hoy no puedes imaginar. Sigue buscando, sigue viniendo, sigue abriéndote a lo que Dios quiere hablarle a tu alma, porque el Espíritu Santo no termina una obra a medias. Lo que comenzó en ti hoy, lo va a completar. Eso también es promesa. Y si esto que recibiste hoy movió algo en ti, si esto encendió, aunque sea una chispa en ese lugar, que el miedo tenía oscuro, comparte este mensaje no por cumplir, por amor. Porque hay alguien en tu vida que también está mirando el techo a las 3 de la mañana, que también está sentado con el café frío calculando si alcanza, que también necesita escuchar que no está solo, que Dios está en su barca. Que el que calmó las aguas aquella noche en Galilea es el mismo que está en su tormenta hoy. Dáselo. Ese es tu primer acto de fe de esta semana. Y recuerda esto, recuérdalo cuando el miedo regrese, porque va a regresar. Y cuando regrese quiero que tengas estas palabras listas como escudo y como espada. El Dios que te creó no necesita que resuelvas todo para amarte. El Dios que te salvó no necesita que entiendas todo para sostenerte. El Dios que prometió estar contigo hasta el fin no conoce la palabra por demasiado tarde. Y lo que hoy parece imposible desde donde tú estás, desde donde Él está, siempre ha sido simplemente el próximo milagro esperando el momento exacto para suceder. Confía, no mañana, hoy, ahora. Porque el regalo lleva demasiado tiempo en la esquina y ya es tiempo de abrirlo.